Vamos a orar por la prédica de hoy. Señor, gracias por el día de hoy, por este tiempo especial que celebramos, recordamos tu nacimiento. Queremos pedirte que en este momento tu Espíritu Santo comience a hablar a cada corazón, que tu Espíritu Santo toque cada alma y que salgamos de este lugar edificados en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo... después, al final, vamos a pasar el video con las fotos de la semana pasada. Pastor, ¿hoy hay transmisión? Sí, ahorita. Así es. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan 4, 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tomen nota de esa frase. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 de Timoteo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él fue manifestado en la carne. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Noten ustedes la frase, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy está relacionado obviamente con la Navidad, el nacimiento del Mesías. Pero para los que entienden la Biblia, el nacimiento del Mesías está muy relacionado con un término que se llama encarnación. Encarnación, ¿ya? Es decir, a diferencia de nosotros somos concebidos mediante un óvulo femenino, un esperma masculino. En el caso de Jesucristo, esto no fue así. En el caso de Jesucristo se produjo una encarnación. Jesús, usando el cuerpo de María, se encarna para tomar forma humana, que dice acá, por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, entonces Jesucristo se encarna para participar de carne y sangre. Este concepto de la encarnación está muy relacionado con la Navidad, porque Jesús no aparece del aire, Jesús se encarna, ¿no? Este concepto tiene que ser analizado por nosotros
porque nos responde un montón de preguntas. Y les he preparado una hojita donde les explico lo siguiente. La encarnación tiene 4 temas que hay que discutir. Primero, encarnación significa preexistencia. Segundo, encarnación significa eternidad. Tercero, encarnación significa amor sacrificial. Y en cuarto lugar, encarnación significa futuro eterno. Voy a pedir que me ayuden a distribuir para que lo tengan bien en cuenta. Probablemente tengan la oportunidad todavía de compartirlo en casa o discutirlo en casa. Muy bien. Entonces, encarnación, cuando hablamos de encarnación, hablamos de 4 temas, ¿no? Encarnación significa preexistencia, significa eternidad, significa amor sacrificial y significa futuro eterno. Y voy a explicar cada una de ellas. ¿Todos han recibido? Todos tienen, ¿no? Vamos a entrar al primer tema. Encarnación significa preexistencia. Esto significa que Jesús ya existía. Lo que ocurrió es que usó un medio humano para entrar en este mundo. ¿Cuál es la explicación? Es muy simple. Y a mí me la dieron cuando yo hace muchísimos años recién me había conocido al Señor. Hice la pregunta, ¿por qué Jesús tenía que venir y hacerse hombre? Hice la pregunta en un estudio bíblico. Tenía 16 años, 17 años cuando hice esa pregunta. ¿Por qué Jesús tenía que venir como hombre a este mundo, ¿no? Y entonces la explicación que me dieron era la siguiente. Tú imagínate que tienes en medio de tu jardín, tienes un hormiguero lleno de hormigas. Y va a venir un granjero con su máquina que remueve la tierra para sembrar. Y tú ves que ese granjero está viniendo y va a remover y va a destruir ese hormiguero. Tú quieres avisarle a las hormigas que escapen, que se vayan, que encuentren otro lugar. Por más que les gritas, nunca te entenderán, a menos que tú te hagas hormiga. Al menos que tú te hagas hormiga para comunicarle en el idioma que ellos entienden, que las hormigas entienden, el peligro en el que están. Dios tenía que venir desde el cielo, tomar forma humana para comunicarnos la verdad del cielo. La Biblia dice que Jesucristo nos trajo la gracia y la verdad. Cuando el hombre se separó de Dios, cuando el hombre cortó su comunicación con Dios, ya no tiene acceso al cielo. No tiene acceso a la información celestial. Y entonces inventa, crea. Y entonces nos han vendido un montón de religiones que nos quieren decir cómo podemos llegar al cielo. Pero ningún ser humano tiene esa información. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso al cielo. Todo lo que te dice la gente de cómo llegar al cielo es el producto de su creatividad, producto de su idea, de su sueño. Tienes que hacer meditación trascendental, tienes que hacer un montón de sacrificios. Todo lo que tú necesitas para llegar al cielo son solamente inventos de la gente. Dios tenía que venir a la tierra para revelarnos la verdad del cielo. Y Jesucristo lo dice, que Él es el que trae la gracia y la verdad. Vamos a leer un par de versículos para que lo entendamos. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38.
Juan 6:38 dice, estas son palabras de Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué dice Jesucristo? He descendido del cielo. He descendido del cielo. Encarnación significa preexistencia. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículos 1 al 5. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo, nos está hablando del Verbo. En el versículo 14 nos dice, aquel Verbo fue hecho carne. Versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo que, dice la palabra, aquel Verbo que estaba en el principio, aquel Verbo que era Dios, aquel Verbo que estaba con Dios, ese Verbo fue hecho carne. Encarnación significa preexistencia. En el versículo, ahí imprimo Juan, versículo 4, Juan 1, versículo 4. En él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Le llaman la luz, al Verbo le llaman la luz. Y en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Quiere decir que antes de encarnarse, Jesús ya existía. Encarnación significa preexistencia. En segundo lugar, el cuadrito que les acabo de entregar dice que la encarnación significa eternidad. Porque claro, puede ser preexistente, pero no sabes desde cuándo. No sabes desde cuándo es preexistente. Y la Biblia dice que Jesús es preexistente desde la eternidad. Ustedes están en el Evangelio de Juan. Vamos a buscar el capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 5. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Notan esa frase? Es decir, Jesús está diciendo, Jesús está afirmando que Él no solamente era preexistente, sino que era preexistente desde antes que el mundo fuera creado, antes que el planeta Tierra fuera creado, antes que el universo fueran creados. Jesús está diciendo, mira la gloria que tuvimos antes que el mundo fuese.
En el versículo 24 del mismo capítulo, Padre, aquellos que me has amado, me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Tomen nota de esto, ¿no? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En Miqueas capítulo 5, versículo 2. Este versículo es muy conocido porque aquí es la profecía sobre que Jesús iba a nacer en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, capítulo 2. Este es el versículo de la profecía. ¿Ya lo tienen? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesucristo está diciendo que no solamente fue preexistente antes de nacer, que ya existía, sino que además es preexistente desde la eternidad. Y hay una conversación muy interesante cuando él está hablando con los sacerdotes y los fariseos, ¿no? Y se las leo, ¿no? Abraham, vuestro padre, le dice a los sacerdotes, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Miren esa frase, Jesús le dice a los sacerdotes, Abraham, vuestro padre, se gozó, se alegró de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham, que vivió 2000 años antes? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús está afirmando que él era el Mesías prometido y que Abraham se gozó al ver el tiempo en que Jesús se iba a manifestar. ¿Cómo supo Jesús que Abraham se gozó? ¿Cómo supo Jesús que Abraham se gozó de ver el día del Mesías? Jesús les está diciendo a ellos, Abraham estaba pensando en el Mesías, en mí. Y cuando pensó en el Mesías, se alegró un montón. Entonces ellos le dicen, oye, tú no tienes ni 50 años. No tienes ni 50. ¿Y tú dices que has conocido a Abraham hace 2000 años? Jesús está afirmando su eternidad, ¿no? Entonces, hay un texto que dice, Jesús les afirmó, antes que Abraham existiese, yo ya estaba. Y aquí quiero entrar a un análisis y luego les voy a entregar una hojita, porque Jesús dijo cosas que no son normales. Vamos a pensar solo en esta. Jesús le dice a la gente, antes que Abraham fuese, hace 2000 años, yo ya estaba ahí. Jesús le dice a la gente, Padre,
esa gloria que tuvimos juntos antes que el mundo fuese. ¿Ya? Muy bien. Tenemos solamente dos posibilidades. O es verdad o es mentira. ¿Es cierto? No puede haber algo intermedio, ¿no? O es verdad o es mentira. Bueno, vamos a imaginar que Jesús está diciendo, lo que está diciendo es mentira. Él no estuvo con Dios antes de que el mundo fuese. Él no estuvo antes que Abraham. Está mintiendo. ¿Ya? Pensemos, ¿ah? Jesús está mintiendo. Si él miente, tenemos dos posibilidades. Él sabe que está mintiendo o él no sabe que está mintiendo. ¿No es cierto? Él sabe o no sabe. Si él sabe que está mintiendo, ¿cómo lo tratarías? Si él sabía que estaba mintiendo, Jesús habría sido un farsante, un mentiroso, un hipócrita, un gran actor, un engañador. ¿No es cierto? Lo interesante es que murió por esa mentira. O sea, sería un tonto, sería un necio. Si Jesús sabía que lo que él decía era mentira y murió por esa mentira, era un papanatas. Un necio, un hipócrita, un mentiroso, un falso, una basura de gente para engañar a la gente, ¿no? Y si no sabía, si él no sabía que era mentira, porque él estaba convencido de su mentira. Es loco. Un tipo de esquizofrenia, ¿no? Alguien que se cree algo, una persona que estaba sinceramente equivocado, un lunático que sufría con delirios de grandeza. ¿Es correcto lo que estoy diciendo o no? Entonces tenemos una posibilidad, que lo que él dijo es mentira. Y si es mentira, tienes dos posibilidades. O era un mentiroso, hipócrita, falso, farsante, o era un loco esquizofrénico con delirios de grandeza. Y si es verdad, si realmente lo que dijo es verdad, uno, Él es el Señor. Él es el Dios eterno. Y tú tienes dos posibilidades. Lo reconoces como el Señor de tu vida y te arrodillas. O abiertamente le dices, no quiero saber nada de ti. Sé que eres el Señor, pero no me interesa seguirte. Quiero hacer mi vida como me da la gana. Y merezco mi condenación. Pero Jesús no nos ha dado la posibilidad de esa tonta idea de decir, era un buen maestro. Era un lindo maestro moralista que nos enseñó cosas muy bonitas. El amor y la paz. No nos ha dado esa posibilidad en el momento en que Jesús le dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. En ese instante, Jesús se convierte o un necio que murió por una mentira, o un loco con delirios de grandeza, o el Señor que debe ser reconocido. Ya está. Por eso cuando yo me encuentro con gente que me dice, no, Jesús tenía una gran moral, muchos principios buenos,
perdonen el término que voy a utilizar, pero va a ser fuerte, es una idiotez. Jesús no nos ha dado esa posibilidad. Por eso cuando yo pienso en la encarnación y frases como esta, ¿no? Cuando él agarra y le dice a la gente, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabes qué? Yo he venido del cielo, dice. El Padre y yo somos uno. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Cada una de estas frases no son las frases de un maestro. No son las frases de un educador moral. Es uno con una esquizofrenia, paranoia increíble, creyéndose lo que no es. O es lo que él dijo ser. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión al respecto. Si alguien viene y me dice, para mí Jesucristo fue un loco, yo tengo que respetarlo. Porque para él lo que Jesús dijo eran mentiras. Si viene uno y me dice, Jesucristo era un farsante, tengo que respetarlo. Porque para él lo que Jesús dijo eran mentiras. Si uno viene y me dice, yo creo que Jesús es el Señor, pero no me da la gana de seguirlo, tengo que respetarlo, porque es su decisión. Pero cuando alguien viene diciéndome, Jesucristo era un buen maestro de moral, es una tontería tan grande, tan ridícula, que no le dedico ni un minuto de mi vida para discutir con un necio de ese tipo. Jesucristo se encarnó, y eso significa preexistencia. Y cuando dijo, antes que Abraham fuese yo soy, significa eternidad. Pero la tercera cosa es preciosa. La encarnación significa amor sacrificial. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Le voy a dar tiempo para que busquen. Filipenses 2, del 5 al 11. Este pasaje nos habla de la encarnación, pero de la encarnación desde una perspectiva diferente. Y quizás esta es una de las verdades más preciosas de la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje que nos habla de la encarnación, miren los términos que utiliza. Versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se valoró a sí mismo. No, siendo en forma de Dios, no consideró, escuche bien, no consideró ser igual a Dios como algo de qué agarrarse, sino que se despojó, no estimó,
sino que se despojó a sí mismo de esa posición por amor a nosotros. No estimó el ser igual a Dios como algo de lo cual podía aferrarse. Él podía decir, oye, soy Dios. Yo soy Dios. Soy parte de la Trinidad. Vivo en el reino de los cielos. Sí. Sí, pero hay que ir, pues, alguien tiene que ir a este mundo a salvar a Heber, pues. Nada, que se muera. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. ¿Por qué voy a dejar mi posición de Dios? ¿Para salvarlo a Heber? ¿Vale la pena? Con todos sus pecados, con toda su historia, con todo lo que hace, ¿vale la pena? Y Jesús dijo sí. Jesús dijo sí. No estimó el ser igual a Dios como algo de lo cual agarrarse. Es decir, no estimó, no se aferró a su posición, sino que ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Claro, ¿saben lo que es para Dios tomar forma humana? Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y lo más interesante es que obedeció hasta la muerte, porque tenía que morir por ti y por mí en la cruz. La encarnación es la expresión más increíble de amor que podemos ver en la Biblia. Se despojó, se humilló, ni siquiera se estimó a sí mismo como igual a Dios. Todo lo dejó para venir a este mundo y sufrir en su carne por mis pecados. No por los suyos, por mis pecados. Por eso es que Dios lo exaltó. El texto continúa en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero que lo leamos nuevamente. Por eso que hizo Cristo en la cruz, Dios lo exaltó hasta lo máximo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y eso nos incluye a nosotros, todos los presentes. Dios exaltó a Jesucristo hasta lo sumo, para que el mundo entero, incluyéndote a ti y a mí, doblemos nuestras rodillas delante de Él. Y el versículo 11, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, ¿para qué? Para que tú y yo confesemos, Jesucristo es nuestro Señor. Para eso es que Él se encarnó. No para ser considerado mi amiguito. A veces escucha gente que ora a Dios y lo trata como su amigo, ¿no? Jesús, tú que eres nuestro amigo. Jesús es nuestro Señor. Para eso murió y resucitó. Y para que lo tratemos como Señor. La encarnación de Jesús significa preexistencia. La encarnación de Jesús significa eternidad. La encarnación de Jesús fue la mayor expresión de amor sacrificial. Y por último, la encarnación de Jesús significa futuro eterno.
futuro eterno. Vamos a repasar Juan 17, 24. Juan 17, 24, y estamos entrando al último punto. La encarnación significa futuro eterno. Juan 17, 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado. Les voy a hacer esta pregunta. Hemos demostrado que encarnación significa preexistencia desde la eternidad. ¿Dónde estaba Jesús en ese tiempo? ¿A dónde estaba? No había planetas, no había universo, no había tierra, no había creación. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús cuando le dice al Padre esa gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar, esa otra dimensión que escapa al mundo material. Esa dimensión donde la palabra dice que ahí están los ángeles. Esa dimensión donde hay un trono. Esa dimensión espiritual a la cual todos vamos a llegar cuando dejemos el mundo material. Cuando dejemos el mundo material. Cuando Jesús dice, cuando Jesús afirma que antes que el mundo fuese, Él estaba con el Padre ahí. ¿En dónde? Pues te cuento, a ese lugar vamos a entrar todos. Después de muertos, entramos al mundo de los espíritus. Y entras al mundo de los espíritus con dos posibilidades. Si Jesús es tu Señor, vivirás en eternidad con el Señor. Si le diste la espalda al Señor ahora, vivirás de espaldas al Señor la eternidad. Es decir, entraremos o en vida eterna o en muerte eterna. Y es interesante porque la encarnación significa eso. Encarnación significa que existe un mundo espiritual de donde Jesús vino y a donde volvió. Miren estos textos en Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. ¿Era Jesús un mentiroso? ¿O estaba diciendo la verdad? Creo que ya les conté la historia. Cuando llegué a Niedergösgen en el año 2001, una señora anciana tenía cáncer. Entonces, su hija, comenzamos unos estudios bíblicos y su hija con la señora venían al estudio. Ella sabía que tenía cáncer terminal. Y entonces, un día me llama la hija y me dice: Carlos, por favor, ¿puedes venir a hablar con mi mamá? Ella sabe
que le faltan pocos días de vida. Está nerviosa. Está asustada. ¿Puedes venir a hablar con ella? Y yo fui. Ella era creyente, pero tenía miedo a la muerte. Y cuando llegué le leí este pasaje. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Y yo le pregunté a ella, ¿crees que Jesús era un mentiroso y un farsante? Ella me dijo, no. ¿Crees que esta frase se las dijo a sus discípulos solo para engañarlos? Ella me dijo, no. ¿Qué le dijo Jesús ahí? Dijo que salió del Padre y vino al mundo y que ahora sale del mundo y regresa al Padre. Y ella me miró y me dijo, entonces es verdad, hay un lugar allá donde me están esperando. Le dije, cierto. Me abrazó, me fui. Ella se acostó en su cama, llamó a sus hijos, llamó a sus nietos, se despidió y murió con una sonrisa. Jesucristo le dice a sus discípulos, y con este versículo termino, Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando yo hago la pregunta, ¿dónde estaba Jesús antes de encarnarse? La verdad es que no me interesa mucho la respuesta. Lo que yo sí sé es que ahí donde Él estaba, de donde vino y a donde Él regresó, yo voy también. Y entonces Felipe, que estaba cerquita, Jesús le dice en el versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús contestó este versículo que es conocido por todo el mundo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y el camino que nos lleva a Dios, el camino que nos lleva a esa dimensión de eternidad, donde estaba Jesús antes de encarnarse y donde iremos nosotros y nos vamos a encontrar. Con todos aquellos que tienen a Jesús en su corazón, nos vamos a encontrar. Ese lugar, Jesús dijo, yo soy el camino que va hacia allá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Celebremos esta Navidad recordando que la encarnación es preexistencia, es eternidad, amor sacrificial y futuro eterno. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana y por la palabra que nos has dado. Ten misericordia de nosotros. Permite que nuestro corazón entienda, se afiance en estas verdades, que celebremos Navidad sabiendo que es encarnación. Te amamos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.